Bienvenidos. Esta es una videotutoría sobre la globalización. Mi nombre es Jonathan Soto y vamos a trabajar este tema a continuación. El tema principal es los patrones espaciales de interdependencia e interconexión en la actual sociedad globalizada. Al finalizar esta serie de videos, usted va a poder contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué motivos actualmente se habla de una sociedad globalizada? ¿Cómo se evidencian geográficamente la interdependencia e interconexión que caracteriza la sociedad actual? Si tienen los procesos actuales de la globalización una acción igual sobre todos los seres humanos y regiones del planeta. El primer tema que vamos a analizar en este video se llama Un mundo achicado debido a la globalización. Analizaremos los conceptos, las implicaciones en la vida cotidiana y las fases históricas de la globalización. Iniciemos con el concepto de la Real Academia Española. La globalización es un proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Entendemos por globalización un proceso que es económico, pero que ese proceso que es económico va a tener consecuencias sociales, económicas, políticas, culturales, tecnológicas y de diferentes maneras. El término globalización va a ser desarrollado por el sociólogo Marshall McLuhan, quien en 1962 en un libro titulado La galaxia de Gutenberg acuña el término aldea global. Con él, el sociólogo canadiense lo que quería expresar era una contradicción. Nos hablaba de que gracias a los medios de comunicación el mundo cada vez se convertía en un lugar más pequeño. Entonces, tenemos un mundo que es enorme, global, pero que podemos ubicar como si fuera una aldea. En esta aldea todos nos podemos conocer y ver y entender. Entendamos que esto lo escribe en 1962 cuando aún no existe el Internet, pero él estaba visionando un mundo en el que todos a través de la tecnología nos íbamos a poder conectar. Las consecuencias que trae el proceso de globalización son de tipo social, económico, tecnológico, cultural y político, y nos impactan en nuestra vida cotidiana. Las consecuencias económicas de la globalización empiezan a través de las empresas transnacionales, quienes distribuyen sus operaciones en diferentes países. Esto le permite maximizar sus ganancias. Van a buscar la mano de obra más barata, la materia prima más barata, el transporte más barato. Eso va a generar que los países tengan relaciones de interdependencia e interconexión. Van a estar conectados con estas empresas, pero van a depender de ellas. Una de las características también es el desarrollo del capital financiero. Significa que las personas van a invertir, comprar sobre las empresas. Entonces, los capitales, el dinero, no tiene límite dentro de la globalización. No hay barreras entre los países hacia el dinero. El dinero puede entrar y salir de los países. Esto genera lo que llamamos especulación. ¿Qué significa eso? Que los precios que tenemos en el mercado no necesariamente son los precios reales, sino que son precios que se establecen en la oferta y la demanda de los mercados de bienes financieros. En lo económico también se va a promover el libre comercio, se va a limitar el comercio entre los países de acuerdo a las reglas que esos establezcan. Y siempre se va a buscar la eliminación de los impuestos, las barreras arancelarias para que se permita que los productos puedan comercializarse con la mínima intervención del Estado. Esto es una contradicción porque no siempre ocurre así. Normalmente los productos que están en libre comercio son los productos que los grandes países, los países más poderosos logran por conveniencia establecer, y los países más pequeños tienen que conformarse con firmar esos tratados de libre comercio para no quedar fuera del comercio internacional. En lo social, las consecuencias se establecen a través de nuevas formas en que las personas se relacionan. Por ejemplo, las redes sociales vinieron a cambiar la forma en que las personas se comunicaban y se conocían entre ellas. Muchas veces las personas pueden tener miles de conocidos o amigos en sus redes sociales y no conocen a sus vecinos.
También hay cambios en las relaciones laborales, las jornadas, los días. En muchas ocasiones, por ejemplo, las personas van a trabajar para satisfacer necesidades de personas que están en el otro lado del mundo y entonces tienen que trabajar horarios diferentes. También jornadas que son diferentes a las jornadas que normalmente se trabajaban. Una de las características es el desarrollo de procesos migratorios fuertes que se van a desarrollar a lo largo del mundo. Países como Estados Unidos, Rusia, Europa en general, se convierten en polos de atracción de seres humanos. Se promueven los derechos humanos y se pueden permitir avances y conocimiento de los derechos humanos a todo nivel del mundo. Sin embargo, los derechos humanos no van a ser para todos. Hay también ganadores y perdedores en el proceso social de la globalización y sobre todo las personas que no tienen capacidades para incorporarse van a quedar como los perdedores de este proceso y van a ser los millones de pobres que existen a nivel mundial. En lo cultural tenemos la homogenización de la cultura, es decir, que a través de patrones de consumo, las grandes empresas transnacionales, por medio de la publicidad, le invitan a las personas a consumir productos de manera general. Y esto hace que las identidades, esas características propias de cada cultura, empiecen a perderse y a adoptar culturas que no son propias. Las consecuencias políticas de la globalización van desde la importancia de los organismos de integración mundial como la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos a los cuales tenemos que adherirnos en algunas condiciones por voluntad propia y en otras por obligación, porque de no hacerlo quedaríamos exentos o fuera del comercio internacional y en franca desventaja con los demás países. También esto provoca un debilitamiento del Estado-Nación frente a las empresas internacionales. ¿Qué significa esto? Que muchas empresas van a ser más fuertes que los países y en ocasiones van a tomar decisiones sobre los países. Un ejemplo de esto es la discusión que tenemos sobre Uber y los taxistas. Aquí no busco que usted tome partido y que me diga si le gusta más el servicio que brinda uno u otro, sino que analice que el taxi es un servicio que está regulado por el Estado, le pertenece al Estado y es legal. En cambio, la plataforma Uber es una empresa transnacional que está regida bajo la lógica de otra empresa que no tiene nada que ver con las empresas de nuestro país y que tampoco genera un aporte a los impuestos o a la convivencia del país donde se desarrolla. Entonces, la discusión no se trata sobre servicio, sino sobre que una empresa transnacional está metiéndose en el país y está imponiéndose al Estado. ¿Qué puede hacer el Estado frente a eso? Hasta el momento se ha mostrado muy débil. Este es un ejemplo de esta característica. En cuanto a la tecnología está al servicio del mercado. ¿Qué significa esto? Que la ciencia lo que hace es producir artículos que se puedan vender. La ciencia no está interesada en artículos para el beneficio de la humanidad, sino en aquellos que pueda vender en el mercado. Esto favorece a quienes pueden pagar esta ciencia. Y la tecnología es lo que permite que la globalización se expande por todo el mundo. Para ello, transforma el acceso a la información. Hace mucho tiempo decíamos que la información era poder. Hoy decimos que no solamente requiere de tener información, sino saber entender esta información, porque ahora con un clic podemos accesar a toda la información del mundo, pero posiblemente mucha de esa información sea falsa. Esto nos lleva a los problemas que existen por suplantación de identidad, por ejemplo, personas que se hacen pasar por otras desde las redes sociales o desde la computadora, y lo que llamamos noticias falsas o fake news, que son noticias que están hechas adrede con toda la intención de generar confusión en las personas. También la tecnología está al servicio de mejorar los transportes y la comunicación, siempre y cuando estos avances puedan ser pagados por las personas. Todos desearíamos tener el último celular de moda o el último automóvil de moda, pero está hecho para ciertas personas.
Las etapas históricas de la globalización van a variar de acuerdo a los diferentes autores que analizan este periodo. Para algunos, inicia desde los grandes imperios de la antigüedad, el imperio griego, el egipcio y el romano, y la forma en que estos iban invadiendo otros imperios hizo que para estos autores se iniciara la globalización. Para otros autores, básicamente inicia con el encuentro de América con Europa porque se termina de descubrir todo el mundo conocido hasta ese momento. Eso permite que se desarrolle el comercio. Para otros es justamente cuando nace el comercio y termina el feudalismo con la llegada del Renacimiento como periodo histórico que nace la globalización. Otros autores afirman que es con la revolución industrial que se logra desarrollar el sistema económico capitalista donde encontramos el inicio de la globalización. Para otros autores, el imperialismo del siglo XIX y la expansión de las potencias europeas que van a terminar en la Primera Guerra Mundial es la mejor manera de comprender que ahí es donde inicia la globalización. Por último, algunos autores creen que es con el desarrollo, con el fin de la Guerra Fría, cuando se consolida los Estados Unidos y el capitalismo como sistema económico mundial, donde encontramos la expansión más acelerada de la globalización. Vamos a conocer otras posiciones de autores que nos hablan de la globalización, pero que no necesariamente hablan bien de la globalización. Un autor de ellos es Rodrigo Quesada, un historiador muy renombrado en Costa Rica, y él nos afirma en su libro Globalización y Deshumanización que globalización no es integración, tampoco humanización, ni tampoco revalorar prácticas sociales, económicas y culturales de los diferentes pueblos. Todo lo contrario, es desintegrar las economías nacionales para que se incorporen a la competencia de un mercado mundial. Para Rodrigo Quesada, la globalización es la forma en que el capitalismo se mueve para tratar de imponerse a los países más pequeños. Entonces ahí tenemos que la globalización genera ganadores y perdedores en este proceso. Noam Chomsky, un célebre autor mundial, nos dice que el comercio no es tan libre dentro de la globalización, que por el contrario, las naciones ricas son las que se imponen en ese libre comercio, porque éstas protegen los productos que sí les interesan, que no les interesa comercializar libremente con otros países. Además, hay un retroceso en la conquista de los derechos de los trabajadores, y esto está provocando una desigualdad social que cada vez aumenta más. Es decir, un grupo pequeño está tomando todas las ganancias y el resto de las personas son solo mano de obra en este sistema económico. Los mercados están llenos de especulación. Esto significa que muchos de los productos que llegan a nuestra mesa o que compramos en el mercado no valen eso que estamos pagando por ellos. Simplemente lo estamos pagando porque son marcas que creemos que tienen ese valor, pero que realmente no lo tienen. Un par de tenis, por poner un ejemplo, de una marca X o una marca Y, puede que al final y al cabo sirvan para lo mismo, pero por ser solamente de una marca estaríamos en capacidad o en posibilidad o en el deseo de pagar más dinero por ese artefacto o por ese producto. La división social del trabajo, esto que las transnacionales hayan dividido el trabajo en diferentes países, para Noam Chomsky facilita que estas empresas controlen a los trabajadores y les permite tener control sobre ellos. Entonces, por ejemplo, los trabajadores de una fábrica se van a huelga y los de otra fábrica en otra parte del mundo pueden tomar las acciones que ellos hacían. De esta manera el trabajador se ve más vulnerable ante la empresa que en la antigüedad.